Bienvenidos a la saga de coding una semana más. Hoy vamos a ver la segunda lección de la inteligencia artificial. Os dejo por aquí arriba el acceso a la primera de estas lecciones, quién es ese ocelote, en el que estuvimos viendo las nociones básicas de cómo crear una base de datos y que con ella la inteligencia artificial nos dé información. Y hoy vamos con la segunda, que la podemos encontrar en el menú de jugar, biblioteca, kit de temas, informática, inteligencia artificial y la segunda es cartografiar el terreno. Las otras ya sabéis que como esto viene de la traducción del inglés se nos han desordenado, pero ya os digo yo que esta es la segunda. Vamos a crear el mundo y mientras se carga recordaros que en la descripción del vídeo tenéis el enlace a la guía completa en inglés. Ahora lo vamos a ver en español y vamos a ir haciéndolo poquito a poco. Empezamos la lección hablando con el piloto en la actividad número 1. Y nos dice que vamos a montarnos en el helicóptero y hacer fotos del paisaje, ¿no? del terreno sobre el que estamos. Estamos ya aquí dentro, en la primera localización. No os preocupéis que no nos caemos. Y vamos a echar un par de fotos a cada lado. Por este lado del avión. Por este otro. Y cuando terminemos tenemos un botón aquí sobre amarillo. Le damos y cambiamos a otra localización diferente. Voy a dejar que cargue el terreno bien y cuando esté le hago una foto, otra y por el otro lado. Se ven los helicópteros de donde nos estamos teletransportando, así que nos queda otra localización y aquí hacemos lo mismo. Dejamos que cargue un poquito el terreno y echamos un par de fotos más. Cuando lo tenemos, pulsamos en el botón amarillo y volvemos a la zona inicial en la que estábamos y ahora tenemos que ir a la actividad número 2 dentro de la tienda y aquí tenemos al Data Scientist que nos dice que vamos a compilar todas estas imágenes que hemos recogido para crear un mapa completo de la zona. Entonces en el ordenador que está al lado de este jugador le damos al botón para programarlo. Voy a haceros más grande la zona de programación para que lo veáis bien y nos dice que tenemos que usar el crear una base de datos y dentro, como ya hicimos antes en la lección anterior, pues tenemos que coger las tres fotos, bueno, las tres localizaciones, las fotos que hemos hecho en las tres localizaciones y con esto le voy a dar al play y a ver qué nos trae de vuelta. Ahora ya se ha compilado aquí un mapa de todo el terreno en el que estamos trabajando. Y vamos a hablar, ha aparecido aquí al lado el personaje número 3, que lo que nos cuenta es que vamos a utilizar la inteligencia artificial para detectar enfermedades o prácticas ilegales, cosas que sucedan en el bosque y la inteligencia artificial nos va a decir, oye, en este sector, en esta zona está pasando algo raro. Para programar eso, al lado del NPC tenemos otro ordenador y si le damos al botón podemos programar y seguir las instrucciones que nos deja aquí arriba. Le voy a hacer un poquito más grande, así lo veis mejor. Y lo primero que nos dice es que la creemos, ¿no? Digamos, vamos a llamar a nuestra inteligencia y le vamos a decir que coja todos los datos base que ya le hemos dado antes, ¿no? De la base de datos y que los analice. Con esto él va a recopilar todos los datos y nos va a mostrar las localizaciones de los lugares que considere que están afectados por una enfermedad o por una anomalía, ¿no? Vamos a llamarlo. Le doy al play. Y ahora nos dice que se han localizado 2 lugares con anomalías y tenemos que hablar con la bióloga que está aquí al lado del jeep. Así que vamos a hablar con ella y nos cuenta que nos subamos al jeep porque tenemos que detectar tenemos que chequear que las anomalías estén bien detectadas. Y la primera es una zona de tala de árboles ilegal, que efectivamente está bien localizada, porque están aquí pues todas las excavadoras y todo, ¿no? Y para clausurar esta zona, lo que tenemos que hacer es venirnos a la parte de atrás del jeep,
coger estos estandartes y colocarlos sobre los bloques de oro, que como tenemos 3 estandartes, pues va a haber 3 bloques de oro. Uno por aquí, vamos a ver si encontramos el siguiente, todo claro, alrededor de la zona ilegal. Aquí está el otro, justo detrás de la excavadora, y me ha parecido ver el otro por aquí, ¿vale? Y con esto hemos clausurado este primer área que había detectado la inteligencia artificial. Estamos en creativo, así que no perdemos los estandartes, pero bueno, que es tan sencillo como ir contando 1, 2 y 3. Y nos ha dicho que tenemos que volver al Jeep y ahora vamos a una zona en la que pues hay una enfermedad o algún tipo de algo extendiéndose por los árboles, el suelo. Bueno, vemos que está bastante afectado. Y la bióloga nos dice otra vez, nuevamente, que hagamos lo mismo, que cojamos los banners del cofre y empecemos a colocarlos. Aunque vamos en creativo, yo os aconsejo que siempre los abráis, no vaya a ser que haya alguna cosa ahí programada que diga que hay que abrir el cofre, y vamos a, igual que antes, colocarlos sobre los bloques de oro. Ahí va el primero, por aquí atrás a la derecha de donde venimos del Jeep está el segundo, y a ver si encontramos el tercero. Aquí, justo delante del Jeep, tenemos el tercero. Y con esto la lección queda completada y hemos aprendido y visto un poquito más cómo funciona la inteligencia artificial y cómo la podemos utilizar para mejorar el planeta. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo.